Sí. Seguimos desde casa. Hola iglesia y todos los que son oyentes. Vamos a leer unas porciones bíblicas y aprender, y el Espíritu Santo va a estar hablando a cada uno distintas cosas, porque eso es lo lindo de la palabra, ¿no? Yo soy un instrumento para leer y hablar, y muchas veces para detonar algo que muchas veces hasta yo mismo me sorprendo, o alguien me cuenta así porque recibí esto, dijo esto, y yo me quedo, wow, yo dije eso. En realidad muchas veces la claridad y el entendimiento lo da el Señor, no yo. Yo solamente cumplo con el trabajo de darlo, ¿no? De compartirlo, y cada uno a medida que va entendiendo va creciendo, y todos tienen distinto crecimiento. Así que esto es lo lindo de la palabra. Romanos capítulo 8. Cuando hemos llegado a Romanos capítulo 8 es porque ya vimos un montón de cosas, ¿no? Habíamos hablado del cuerpo de pecado, de identificar el cuerpo de pecado, que es el que llevó Cristo en la cruz. Todos nuestros cuerpos fueron llevados en la cruz del Calvario. Ya vimos Adán y Cristo, ¿sí? El primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Una cosa es establecer sobre el antiguo pacto o el árbol del fruto del bien y del mal, y otra cosa muy diferente es sobre el Espíritu, sobre el nuevo pacto. También vimos justificados por la fe, justificados. Hemos visto reconciliados también. Varios temas que están allí abajo en los distintos videos. Ahora Romanos capítulo 8 dice la vida en el Espíritu. Y esto es lo que nos interesa saber, ¿no? De esto queremos aprender. Todos queremos aprender. Yo también quiero aprender más de esto, ¿sí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación, ninguna. ¿Cuántas condenaciones hay? Ninguna. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Quiero estar en Cristo Jesús para no tener ninguna condenación. Más allá de qué es lo que se hace, qué no se hace, son procesos, son tratamientos de Dios. Cada uno necesita, todos necesitamos crecer. Algo de que hablábamos ayer, que puedes tener una buena revelación y puede haber sido que no se ha crecido, ¿no? Muy bien. Versículo 2, Romanos 2. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿sí?, en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Leo de vuelta el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida, ley del Espíritu de vida. Otra ley, no es la ley de Moisés. El que cumple la ley de Moisés queda aferrado al pecado y no es justificado, porque ese es el antiguo pacto. Necesitamos estar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ese es el árbol de la vida, ese es el árbol de la vida y de la vida en abundancia, de la vida eterna en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Y de la muerte. No la ley de Moisés. ¿Sí? Lo vuelvo a decir. No por guardar tal o cual cosa. Versículo 3. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, como la ley no podía hacerlo,
porque nadie puede cumplir al 100% la ley, porque si en la ley cometes una pequeñísima falta, te haces llevadera de toda la ley. Entonces dice que nadie pudo. Directamente, nadie pudo. Entonces, condenó la ley de pecado en el cuerpo de carne. Sí, el verso 4, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué es andar según la carne? ¿Qué es andar según el Espíritu? ¿Cómo andamos? Si hacemos lo mismo que hacen todos los demás, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? La diferencia es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, amar, bendecir, y no hay muchas cosas diferentes a los demás. ¿Sí? Amar, no hay ley, no hay forma, no es algo que esté escrito de cómo se hace, qué tengo que hacer, que sí, que no. No es esto. Vas a ver que lo vas a entender. Es mucho más que eso. Para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne. Eso significa que el alma no esté sumergida bajo las pasiones de los sentimientos, que lo habíamos hablado en el anterior video. El alma viendo y escuchando y llevándose por esas cosas, sino que tenemos que llevar el alma bajo la dependencia del Espíritu. Bajo la dependencia del Espíritu. El alma fue creado para estar sometido bajo alguien, el alma. Entonces, o se somete bajo lo temporal y los sentimientos y todo lo que vemos, o se somete bajo el Espíritu. Muy bien, seguimos. 5. Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Pensar. ¿En qué estoy pensando? ¿Pienso solamente en las cosas de la carne o pienso también en las cosas del Espíritu? Por supuesto que estamos en la carne y somos papá, o algunos son mamá o somos hijos y tenemos obligaciones y entonces obvio que vamos a seguir estando en la carne y pensando también en las cosas de la carne, pero hay que pensar cada vez un poquito más en las cosas del Espíritu. No puede ser que pasemos el día y no hayamos hecho nada en el Espíritu, ¿sí? Un darle gracias a Dios, un bendecir a alguien, una palabra, una oración, un dar gracias a Dios, una cosa por el Espíritu. Andemos en el Espíritu, andemos, tratemos, por lo menos, ¿sí? Muy bien. Verso 6. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. La manera de pensar, ¿sí? En las cosas terrenales, aferrado a lo material, aferrado a los sentimientos, aferrado al orgullo, aferrado a que no quiero perdonar, aferrado a las cosas de la carne y de los pensamientos, es muerte. ¿Sí? Verso 7. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. O sea, no se puede. El alma en la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Y está bueno porque no era que me pasaba a mí solamente, ¿sí? La Biblia dice que no puede, directamente no podemos, en la carne no podemos. Ya, listo, démosle un cierre a esto. Mi carne no quiere ni puede. Bueno, entonces no seamos caretas, no seamos, ¿sí? No pensemos que porque voy de corbatita a la iglesia ya está todo bien. No, la carne no quiere ni puede. Y eso hay que ser muy consciente.
Y entonces siempre estoy batallando y es una lucha interna mía. El chip que tengo puesto es que no quiero seguir a Dios, ni quiero ni puedo. Ya llevo ese chip puesto porque ese es adánico. Ese es en el que hay que morir, ¿sí? A ese chip hay que morir. Bueno, muy bien. 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Listo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No podemos. Los que estamos en la carne no podemos agradar a Dios. Muy bien. 9. Pero vosotros no estáis en la carne, sino que el Espíritu, en el Espíritu. No estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, el Espíritu de Cristo, este no es de él. Necesito esa conexión en el Espíritu. Y aquí hace la diferencia. Yo no puedo en la carne, puedo en el Espíritu. Pero si no tenemos el Espíritu de Cristo, no soy de él. Si no estoy unido en el Espíritu, al Espíritu de Cristo, no soy de él. No hay término medio, ¿sí? Leo de vuelta el 8 y el 9. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Este no es de él. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Pero si Cristo está en vosotros, no en mí solo, en vosotros, que somos un cuerpo, la iglesia, somos un cuerpo, está en vosotros. No se trata de mí el Evangelio, se trata de nosotros. Por eso Jesús decía, Padre nuestro, que estás en los cielos, Padre nuestro, vosotros, no mío. Por supuesto que mío, pero todos, venimos todos juntos. Yo solo soy una célula en el cuerpo de Cristo. Imagínate. Así que es difícil entenderlo, ¿sí? Pero lo vamos entendiendo. Verso 10 de vuelta. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida dice, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia que es Cristo, ¿sí? 11. Y si el Espíritu, ¿sí? El Espíritu de Cristo, del que levantó de los muertos a Jesús, vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que viven en vosotros. Y esa es la salvación. Ese es el concepto de salvación. Es en el momento que hay un nacer en el Espíritu. Es un momento en que hay, si el mismo Espíritu que resucitó a Cristo y nos resucitó a todos en el Espíritu y nosotros ahora lo reconocemos y nacemos en el Espíritu y es despertado y es vivificado y es vivo el Espíritu. Entonces esto, wow, va a ayudarnos, pero entonces dice, también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que viven en vosotros. 12. Así que entonces, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. El 13. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis.
14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Estemos, alma mía, sé guiado por el Espíritu Santo. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, te necesito. Ese dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y a Él hay que obedecerlo. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Recibisteis un espíritu, ¿sí? Dice, para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, papito mío, papito nuestro, papacito nuestro, padrecito nuestro, Dios mío, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. No recibimos un espíritu de esclavitud. No es que tengamos que volver a hacer cosas para poder ganarnos el estar con el Señor. Si yo tengo que guardar un día como el sábado por la ley, volver a la ley para poder ser acepto, entonces ya no es por creer y porque fue una obra del Espíritu, fue una obra de Cristo terminada en la cruz del Calvario. Cuando uno es hijo de Dios, es hijo. Y ser hijo no es... Cuando tú tienes un hijo o tú eres un hijo, en el caso de que alguien no tenga un hijo, tú eres hijo de tu papá, de tu mamá, y no es porque si te portás así o asá, dejas de ser hijo. Siempre vas a ser hijo de tu papá y de tu mamá, siempre. Entonces, no recibimos el espíritu de esclavitud para estar en temor. No tengamos temor en estos tiempos de pandemia, lo que se viene, los problemas. No tengamos temor. Fortaleceos en el Señor, en el poder de sus fuerzas, hijos de Dios. Dios va a dar la salida. Dios va a dar la salida. En el nombre de Jesús. Hecho está el milagro. Viene el milagro para tu vida. Por ser hijos de Dios. Hijo de Dios. 16. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es una cuestión de espíritu. Es una cuestión, Dios es espíritu. Entonces tiene hijos, espíritu. ¿Sí? Entonces el alma tenemos que llevarla a ser guiados del espíritu. Guiados por el espíritu. Llevar nuestra vida a depender cada vez más del Espíritu Santo. Crecer en reconocerlo al Señor. 16 de vuelta. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si vos ves a alguien que da, si ves a alguien que ama, si ves a alguien que perdona, inmediatamente hay un testimonio de que es hijo de Dios. ¿Sí? Y si hijos, también herederos, por una parte herederos de Dios, como hijos, ¿no? Y por otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Ya que juntamente padecer. Dios no te está prometiendo que va a ir todo bien. Más bien te está prometiendo que hay que padecer en Cristo. Hay que padecer, pero esto es gloria, porque Cristo vino, Jesús vino a padecer a la tierra y a tener mayor gloria con eso. Y nosotros también nos toca muchas veces padecer para que seamos glorificados. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Sean fortalecidos, vivan en victoria, no tengan temor. Somos hijos de Dios. Yo sé quién soy hijo de Dios. Y eso ya cambia todas las cosas. Yo sé quién soy hijo de Dios. Y esto no importa los problemas que vengan, no importa las cosas que sucedan, no importa lo que tengamos que pasar. Yo sé quién soy hijo de Dios.
Y esto te hace una vida totalmente diferente. Tenés paz, tenés el amor de Dios, tenés la gracia de Dios. Vivimos en victoria de Cristo, vivimos en gracia de Dios, vivimos en poder de Dios. En el nombre de Jesús, sean fortalecidos y puedas decir, yo sé quién soy hijo de Dios. No importa lo que diga la gente, en el nombre de Jesús. Amén.